Hola, Oli, bienvenidos, bienvenidas a este su canal de arte digital. Yo soy Salarey y en esta ocasión les traigo 5 tips para que dejen de odiar dibujar ropa. Tip número 1. Siempre dibuja el esquema del cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? No vayas de lleno a tratar de dibujar la ropa sin considerar cómo se vería el cuerpo debajo. Esto es muy importante. He visto a muchos artistas hacer esto y es la razón por la que en sus dibujos la ropa no se ve natural. Recuerden que la ropa se amolda al cuerpo, no el cuerpo a la ropa. Y eso también aplica en la vida real. Por lo que es importante que hagan el boceto del cuerpo. Este nos va a permitir ver la forma y el movimiento. En este caso yo ya tengo aquí este boceto de Raven. Podemos fácilmente leer la forma en la que se está moviendo el cuerpo y el volumen de este. No tiene que ser perfecto el boceto ni tiene que llegar al punto de line art, pero sí al punto en el que nos dé a entender cómo vamos a moldar la tela al cuerpo. En mi caso voy a estar haciendo esta Raven, va a ser una especie de medio cuerpo porque la voy a convertir en un llavero para la mole, que es una convención en la cual voy a estar en octubre 29 y 30 en Ciudad de México. Pero estos dos van a ser suficientes para poder dar los 5 tips. Una vez que tienen el esquema del cuerpo, mi sugerencia es que en una capa encima y con otro color empiecen a bocetar cómo se vería la tela o cuál es la idea que tienen para la prenda. Pero antes de iniciar con eso, vamos con el tip número 2. Busca los puntos de tensión. Probablemente han escuchado muchísimo esta palabra. Probablemente ya se las han mencionado muchísimo, pero no saben qué es, no saben cómo buscarlos, no saben dónde ponerlos. Y básicamente los puntos de tensión son las áreas en donde existen pliegues, los pliegues de la ropa, los pliegues que se forman y con los cuales nosotros podemos darle más naturalidad a nuestro dibujo. Pero ¿qué son los puntos de tensión? Los puntos de tensión son aquellas zonas en las que la tela se estira o se comprime y es donde se forman estos pliegues. Pero para poder comprender mejor este tema hay que pensar en 4 cosas: el grosor, el peso, la gravedad y el movimiento. Una manera sencilla de irnos aproximando a los puntos de tensión es descubrir los lugares en donde son más comunes que se presenten. Estos lugares son las axilas, cuello, la muñeca, los tobillos, las rodillas y el área de la cintura. ¿Por qué? Porque son áreas que fácilmente nosotros podemos doblar en nuestro cuerpecito. Por lo que si tenemos una prenda, por ejemplo una prenda de manga larga, es muy común que en el área del codo, donde doblamos, se produzcan dobleces. O por ejemplo si traemos un pantalón, es muy común que en el área de las rodillas se produzcan dobleces. Incluso en la entrepierna es común ver uno que otro doblez. Así que sabiendo esto, vamos a hacer rápido el boceto de en dónde podremos identificar dobleces en este dibujo. Un consejo extra que les tengo: si están tratando de dibujar un personaje que ya existía previamente, es bueno buscar cosplayer, ya que podemos ver el tipo de telas que los cosplayers suelen utilizar para darle vida a este personaje y también podemos ver cómo se amolda la ropa a su cuerpo. En este caso yo conseguí estas fotos de algunas cosplayers de Raven, entonces vamos a guiarnos de esto. Estas serían algunas de las zonas que probablemente podrían tener pliegues. Ahora, ¿cómo sabemos cómo dibujar los pliegues? O cómo sabemos en qué dirección van los pliegues, o cuál es el grosor, cuál es el tamaño, cuál es la forma que deben de tener. Vamos a comenzar con el movimiento. En este caso vamos a centrarnos en el brazo que está aquí a la derecha. Como podemos observar, el brazo no se encuentra en una posición neutral, sino que se está estirando, se está haciendo hacia arriba. Por lo tanto, muchos pliegues podrían orientarse hacia esa zona. ¿En donde específicamente? Bueno, en esta área de la axila, por ejemplo. En esta zona de aquí, la tela se estaría estirando. ¿Por qué? Porque como tal, está ejerciendo 2 puntos de tensión. ¿En dónde están esos 2 puntos de tensión? En esta zona de aquí y en esta zona de aquí. Por ejemplo, en la zona del codo, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los puntos de tensión? Bueno, en realidad el punto de tensión está aquí. Probablemente habría 2 puntos de tensión, pero ¿qué está ocurriendo? Como el brazo se está doblando, entonces se está comprimiendo. Por lo tanto, aquí está ocurriendo este movimiento, se está haciendo hacia adentro. Y en esta parte, que es el área de la muñeca, tenemos un ligero doblez de la mano, ya que la mano no está en una posición recta, como podemos observar aquí, sino que se está doblando hacia la izquierda, por lo que el movimiento que tendrían algunos pliegues sería hacia este lado. Los puntos de tensión serán más o menos por aquí. Así que a partir de esto ya podemos comenzar a bocetar cómo sería la tela. En este caso, el leotardo de Raven es bastante pegado, por lo tanto no hay necesidad de añadir un grosor. Y aquí ven otra parte importante de las que mencioné, y es el grosor. El grosor de la tela es importante cuando estamos dibujando pliegues, ya que esto puede cambiar completamente la percepción del tipo de tela que está utilizando nuestro personaje. El grosor de la tela importa muchísimo. Cuando tenemos una tela que es mucho más gruesa, la cantidad de pliegues y la forma de los pliegues va a cambiar. Por ejemplo, aquí en el caso de esta muñeca, si yo doblo su brazo, se van a dar cuenta de que los pliegues son mucho más separados y mucho más gruesos, porque la tela como tal es mucho más gruesa y es mucho más pesada, por lo que no permite que haya pliegues juntos o delgados, mientras que en telas mucho más delgadas como las de esta muñeca, podrán observar aquí en el brazo, en esta zona de aquí, como los pliegues están bastante reducidos y además se juntan, hay más en un menor espacio. Es muy diferente, por ejemplo, esta tela que traigo ahorita, si se dan cuenta, es bastante delgada, entonces la cantidad de dobleces es mucha y además son súper pegaditos, están súper pegaditos. Es muy diferente esto a esto.
Me estoy asando, pero lo hago por ustedes. Si se dan cuenta aquí, además de que los dobleces son bastante como separados, son mucho más angulares. Una vez que comprendimos esto, en este caso el leotardo de Raven se ve que es un leotardo pegado, se ve que tiene una tela relativamente delgada y yo tengo la intención de hacerla como una especie de látex porque es un material que me gusta mucho pintar. Vamos a jugar con esta parte. Aprendimos que los pliegues en prendas delgadas o en telas delgadas son bastante juntos, bastante compactos y además son delgados, por lo que vamos a tratar de plasmarlo. Ya que tenemos esta base de los pliegues que se formarían, la verdad es que los dibujé de manera muy sosa, pero es un poco para darles la idea de lo que serían los pliegues que se forman por el movimiento y por el grosor. Ahora, aquí es donde vamos a mezclar los dos últimos conceptos, lo que es la gravedad y lo que es el peso. El peso de la tela. Hay telas que son muy pesadas, por lo tanto la manera en la que van a caer o se van a moldar al cuerpo es diferente a lo que son telas más delgadas. Las telas más delgadas, por lo regular, además de hacer pliegues que son más delgados, la caída del pliegue se nota muchísimo más ligera. No suelen formar tanto figuras geométricas, sino un poquito figuras más orgánicas o dobleces un poco más orgánicos, más curvilíneos, mientras que las telas más pesadas suelen formar pliegues que son mucho más angulares y mucho más rígidos. Tenemos un poquito la idea del cuerpo y veamos esta tela. Esta tela como tal, alguien la aventó, se está cayendo. Hay tres de los conceptos que mencioné anteriormente. Uno es el movimiento de aventar la tela, tirarla. Número 2 es el peso de la tela y número 3 es la gravedad. El peso de la tela va a hacer que en algunas zonas comiencen a existir dobleces. No es como que alguien lo esté estirando como tal o lo esté comprimiendo. Simplemente que el mismo peso de la tela y la misma gravedad va a provocar que existan ciertos dobleces. ¿A qué voy con esto? A que si bien es útil como tal pensar en estas zonas en las cuales nuestro cuerpo se suele doblar, también consideremos que no son las únicas zonas donde pueden existir dobleces. Por ejemplo, aquí las capas, si se dan cuenta, tienen dobleces como tal. Y estos dobleces nacen justo de la gravedad y el peso de la misma prenda. Los puntos de tensión se encuentran en el área de los hombros. Aquí es donde se está anclando, por así decirlo, la capa. Y de ahí simplemente sale la tela, pero justamente por la caída, por el peso, es que se están formando estos dobleces. También hay que considerar que hay prendas que como tal están construidas para tener dobleces. Por ejemplo, aquí este corset, si se dan cuenta, tiene dobleces como tal. ¿Por qué? Porque hay varios puntos de tensión colocados alrededor del corset, porque ese es el diseño del corset, así lo planearon. Hay vestidos que por ejemplo tienen drapeados, probablemente los han visto, son estos que tienen justo estos fruncidos que son hechos a propósito. Entonces eso también es importante. Está bien pensar que hay dobleces usualmente en estas zonas en las cuales nosotros podemos mover bastante el cuerpo, pero también es importante considerar otros factores, como es la construcción de la prenda. Por ejemplo, a mí me gusta mucho añadir costuras en los trajes, siento que les dan mayor naturalidad. Estos dobleces lo que van a hacer es que le van a dar a entender al espectador que es una ropa que le queda relativamente ajustada. Incluso a mí, sobre todo en este tipo de personajes que son superhéroes, me gusta marcar un poco dobleces que van en la zona media del busto, dando a entender justo que la ropa se está ajustando. También puedo añadir dobleces extras en el área aquí del brazo, siempre tomando en cuenta los 4 elementos que les mencioné: movimiento, grosor, peso y gravedad. Aquí voy a aprovechar y voy a tratar de hacer el boceto de cómo iría la capa. Pasemos a la parte del pintado. Como se podrán haber dado cuenta, ya finalicé la cara, medio empecé a hacer el cabello y ya puse el color base de lo que es el leotardo, el área que es mayormente el cuerpo, y también puse un poquito del área de lo que sería la capucha de Raven. Ahora, es importante mencionar lo siguiente: los bocetos son buenos para guiarnos, pero no se sientan completamente oprimidas por el boceto. El boceto es un boceto y puede cambiar. La idea es que obviamente el boceto nos vaya guiando, pero esto no significa que completamente tengan que seguirlo al pie de la letra. Por ejemplo, aquí cambié y alteré un poquito la forma que tenía la capa y también la parte del cabello porque sentía que le daba un poquito más de fluidez al dibujo. Vamos al tip número 3. Creo que puse 2 al izquierdo. Trate de pintar diferentes tipos de materiales. Es muy importante también determinar la reflectividad del material. Por ejemplo, tengo esta muñeca y tiene una tela que es bastante más mate. Si se dan cuenta, se acerco la luz a la parte superior, no es como que refleje tanto esta, es mucho más mate, pero si la acerco al pantalón se van a dar cuenta de que es muchísimo más reflectivo. Si queremos que nuestros dibujos se vean mucho más orgánicos, es importante pintar diferentes tipos de materiales. La ropa que utilizamos comúnmente no es del mismo material, por lo tanto no va a reflejar la luz de la misma manera. En el caso de las referencias, la que más me va a servir es esta de aquí, ya que tengo interés que la
parte del pecho sea más látex, la parte oscura, y la parte de la capa quería que fuera este tipo de tela medio reflectiva. Ahora, es muy útil saber el nombre de las telas porque es más fácil encontrarlo en una búsqueda rápida de Google. Por ejemplo, aquí busqué látex y busqué tafeta, que es la tela más parecida a esto que puedo detectar como de la cosplayer y que también se acerca al efecto que quiero, que es una especie como de tornasolado. Sin embargo, sé que a veces es muy difícil encontrar los nombres de las telas, entonces si tienen a alguien que les pueda ayudar por ahí, cool. Si no, no se preocupen, con la misma foto de las cosplayers pueden ayudarse. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar materiales o cómo sabemos que se diferencia un material de otro? Bueno, por la manera en la que reaccionan ante la luz. Si se les dificulta comprender esta parte de luz y sombra, recuerden que a veces podemos construir muy fácilmente nuestra referencia. En este caso, lo más importante es cómo los materiales reaccionan ante la luz, por lo tanto podemos convertir nuestras imágenes en blanco y negro, y de esta manera podemos ver las diferencias de una y de otra. Si bien en este caso los dos materiales que quiero pintar son bastante reflectivos, hay una diferencia crucial, y es que como tal las reflexiones en el látex son muchísimo más limpias y además reflejan casi que todo lo que hay alrededor. ¿A qué me refiero con esto? Si lo vemos a color nos vamos a dar cuenta de que la tafeta como tal o la tela que voy a utilizar para la capa, esta moradita, refleja bastante la luz, pero como tal el látex tiene la propiedad de reflejar lo que hay alrededor. Esa es una diferencia súper importante, además de que el látex como tal parece tener muchos más bordes duros. Si yo le uso más de referencia van a observar que como tal está reflejando el cielo. Lo mismo aquí con esta chica, la parte negra, que es un material que se asemeja mucho al látex, no sabemos si es látex completamente, pero se asemeja mucho al látex, está reflejando más de lo que hay en el entorno, mientras que la tafeta como tal simplemente recibe bastante luz y refleja bastante luz, pero no está reflejando como tal el entorno. No podemos ver las siluetas de los árboles ni podemos ver la silueta del cielo. La siguiente es ver los niveles de saturación. Hay materiales que cuando reciben la luz se desaturan bastante y hay otros que como tal conservan bastante esta saturación. Les van a estar apareciendo algunos ejemplos en pantalla de lo que estoy tratando de explicar. También otro factor importante es los bordes. Este material lo podemos replicar con bordes más duros o con bordes más suaves. Como tal la luz es más difusa o se concentra más. Esos son tres elementos que pueden considerar al momento de tratar de replicar un material. Regresemos con Raven y ahora vamos a tratar de renderizar. Como saben, a mí me gusta mucho trabajar de sombra a luz. Lo primero que comenzaré haciendo es colocar la fuente de luz directa, que en este caso viene de esquina superior izquierda, y aprovecho para ir colocando uno que otro doblez. El boceto para mí es una guía, pero puedo terminar alterándola cuando estoy pintando. No me limito completamente por este. Posteriormente comienzo a añadir más volumen a partir de luces de rebote. Es un material bastante delgado, estoy tratando de hacer los dobleces más pegados y mucho más pequeñitos. Ya que termino de bloquear estos elementos es cuando comienzo a limpiar y a pulir este dibujo. Algo que les puedo recomendar que me sigue salvando la vida al momento de hacer ropa es que siempre utilicen referencias. No importa que también sepan cómo funciona un material, utilizar referencias al momento de pintar ropa ayuda a que se vea un resultado mucho más natural. Y recuerden nunca empezar por los detalles, siempre ir de lo más grande a lo más pequeño. Ahora, para la capa, yo consideré que el material es mucho más grueso, por lo tanto va a tener dobleces mucho más angulares. En las zonas donde pega la luz comencé a añadir ciertas variaciones de color, ya que lo que me llamó la atención de este material eran las iridiscencias. Y es un poco el mismo proceso del látex. Primero comienzo bloqueando la luz, pongo algunas luces de rebote y posteriormente comienzo a pulir o a limpiar. Y si me permiten les voy a dar un consejito para cuando hagan ropa holográfica o con iridiscencia, y es que utilicen la herramienta curva. Yo amo esta herramienta, me parece la mejor herramienta en todas las aplicaciones de dibujo digital que existe, y si la sabes controlar, dominas el mundo. Si les interesa aprender a utilizarla y les interesa un tutorial, me lo pueden hacer saber. Yo aprendí a utilizarla más que nada por experimentar con esta, y es mi herramienta favorita para darle toques finales a las piezas. Esta solo va a funcionar si tienen una buena base. Ignoren por ahora las manos, ya que el tutorial no se centra en manos, no las terminé. Céntrense en la ropa, por favor. Para mis expectativas falta un poquito pulir, pero la verdad es que ya podríamos entregar algo más o menos así y se ve relativamente bien. Ahora, vamos con el tip Big, Medium, Small, grande, pequeño y mediano. Esto es importante que se lo memoricen, sobre todo si les gusta dibujar cosas orgánicas, es decir, cosas naturales, por así decirlo. Por ejemplo, los dobleces de la ropa no es como que nosotros los planeemos o decidamos como, ah, claro, ahorita que doble mi brazo, ahorita se van a hacer dos dobleces aquí exactamente del mismo tamaño. No, hay que variar, y esta es la parte natural que buscamos en nuestros dibujos, sobre todo cuando estamos dibujando prendas. Y esto no nada más lo podemos aplicar a la ropa, también se puede aplicar, por ejemplo, a los mechones del cabello, se puede aplicar a si están dibujando un paisaje, a la naturaleza. Por ejemplo, si están dibujando piedras, no dibujas todas las piedras del mismo tamaño. En la naturaleza las piedras tienen diferentes tamaños, los árboles tienen diferentes tamaños. Y lo mismo aquí. Es muy común ver que cuando las personas tratan de empezar a dibujar pliegues, los hacen todos del mismo tamaño. Y no, hay que buscar esta naturalidad. Por ejemplo, aquí en el área de la capa, si se dan cuenta que yo tengo pliegues grandes, pequeños y medianos. Y trato de variar los tamaños, no trato de que
sean iguales. Hacer formas iguales hace que se pierda esta naturalidad. Lo mismo con los pliegues que se encuentran aquí y lo mismo con los pliegues que se encuentran acá. Traten de evitar hacer formas iguales. Esto solamente pasa cuando son objetos creados por el humano, por así decirlo. Es la razón por la que, como tal, la simetría no nos habla tanto de algo orgánico o algo natural. Esa es la razón por la que, por ejemplo, tan solo vean los edificios. La mayoría tratan de ser simétricos o esta aspiración como a la perfección, por así decirlo. Mientras que objetos naturales no tienen esto. Tratan de siempre hacer el pequeño, grande y mediano. Y el último tip es: nunca olviden el grosor del material. Sé que ya habíamos platicado del grosor del material anteriormente cuando les trataba de explicar acerca del grosor de las telas, pero me refiero a lo siguiente, y es que cuando ustedes están dibujando ropa, consideren el grosor que se forma entre una prenda y otra y la piel, y recuerden que la ropa trabaja como si fueran capas, entonces piensen que estas capas como tal tienen un grosor. Que agarre algunos de mis dibujos para darles un poquito el ejemplo a qué me refiero. Aquí está la parte de la piel, ¿no? Entonces más o menos por acá sabemos que está el área del hombro, lo mismo de este lado, pero ¿qué ocurre? A veces cuando comenzamos a dibujar no consideramos este grosor, es decir, si bien aquí debajo está la zona de la piel como tal, pues la prenda es una capa extra que añadimos, entonces va a tener un extra, va a tener como una capita extra, un grosor extra que es necesario añadir. Por ejemplo, aquí en el área del cuello, si bien esto no es una prenda como tal, está pensado que sea talavera con oro, vemos que aquí está la parte del cuello y aquí hay un pequeño espacio que yo estoy considerando al momento de dibujar. Esto es muy importante. Misma situación aquí, por ejemplo, si nos fijamos en esta área van a poder observar que como tal yo traté de distribuir o que el espectador viera que aquí está la piel, posteriormente aquí hay una especie de elevación. ¿Por qué? Porque este material es relativamente un poquito más gruesecito y además está encima de la piel. Y además tengo otra capa extra que es esta parte del oro, entonces es una tercera capa. Hay que trabajar la ropa por capas y hay que ver cómo es que se adapta un material a otro. No hagan que las telas pierdan este grosor porque pierdan naturalidad. Si por ejemplo yo aquí en vez de haber puesto esta parte de la tela acá que diera a entender que hay una especie de grosor y yo simplemente hubiera hecho esto, independientemente de que la luz y la sombra estén mal, un ejemplo rápido de lo que me refiero, si yo hubiera hecho esto se ve extraño. Aquí se ve como si la tela estuviera unida a la piel y no estuviera o existiera este grosor y parece que literalmente la ropa, la tela está hecha de papel. No, o sea, porque no tiene ni siquiera ningún grosor y no hace sentido. Nuestro cerebro no lo capta y no lo va a interpretar de buena manera. Por ejemplo, esto es algo que hice bien y mal en este dibujo como tal. Si se dan cuenta que añadí el grosor en la parte del oro, añadí el grosor en esta parte de la tela, lo mismo acá, y en varias zonas traté de añadir este grosor, pero hay otras en las que simplemente como que lo olvidé, sobre todo si se fijan en esta zona de aquí. O sea, de este lado como que sí contemplé el grosor, ¿no? Como del material, creía que fue un material grueso, pero aquí simplemente como que parece papel de China, así que voy a dejarles aquí una imagen de lo que es el papel de China por si no lo conocen, pero o sea, toda esta zona de acá como que simplemente lo olvidé, ¿no? Y el grosor nada más aplica en la prenda, también aplica como en otros elementos que tengamos por ahí, ¿no? Que estemos dibujando. Sean cuidadosos con esto, porque esto puede beneficiar muchísimo su dibujo o afectarlo muchísimo si olvidan ponerlo. Y bueno, en cuanto a la Raven, la verdad es que por el día de hoy lo voy a dejar así, después le voy a dar una pulida, voy a terminar las manos, voy a hacer el cuervo que está detrás y terminar de pulir en general el dibujo, pero creo que más o menos va quedando claro. Espero que les esté quedando un poquito más claro cómo aproximarse a la tela y a la ropa. La verdad es que yo era una persona que antes odiaba dibujar ropa, odiaba dibujar cualquier cosa que no fueran rostros, y creo que eso le pasa a muchas personas que he conocido, como que solo quiero dibujar caras y ya. Y créanme, hoy en día es mi obsesión replicar texturas y hacer ropa. Me llena de alegría, me llena de emoción. Es algo que vas aprendiendo mucho con la experimentación, pero sobre todo con paciencia y con la cualidad de la observación.